Shabbat Shalom. Bueno, hoy en esta semana hemos estado viendo la parashá de Korach, ¿sí? Hoy nos toca hacer me toca hacer las tará sobre esta parashá, ¿sí? Así que le invito a que se pueden abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 14. Lo vamos a hacer luego desde el 12, desde el versículo 1 hasta el 22, ¿sí? Cuando ustedes me dicen que lo tienen, ahí comenzamos a leerlo, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14. ¿Comenzamos? Dice: Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos todos a Gilgad para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgad, y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel: he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido un líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez lo he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, confirmó Samuel. Él sacó sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora, permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azot, y también a los filisteos y al rey de Moab, quien lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir cuenta a rendir cultos a las imágenes de Baal y hasta Oret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescata de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté, a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que ha escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocerán al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora, quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer.
Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediría al Señor que hoy envíe truenos y lluvias. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvias. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros, moriremos. Dijeron a Samuel, a nuestra falta hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlos su pueblo. Amén. Bueno, vamos a compartir un poquito que era lo que, quién era Samuel, ¿sí? Porque, bueno, hay muchos que capaz que no lo conocen bien a Samuel, pero Samuel era un profeta, ¿sí? Era un profeta que transmitía la palabra con fidelidad, ¿sí? Para los que quieren ir, aquellos que se animan a anotarlo, le voy diciendo algunas características nomás que tenía Samuel, ¿sí? El profeta Samuel también era un juez. Era un juez que gobernaba a Israel antes de que había reyes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. También era un profeta que sabía interceder por su pueblo. Y al mismo tiempo, al interceder por su pueblo, nos damos cuenta que cuando uno intercede por alguien es porque vos amás a esa persona. Entonces, Samuel amaba al pueblo de Israel, por eso intercedía por el pueblo. Y también era un sacerdote Samuel, ofrecía sacrificios, ¿sí? Y tiene muchas otras más características, pero yo puse las esenciales, ¿sí? Para que usted más o menos sepa quién era el profeta Samuel. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Primero guió al pueblo a volverse a Dios y a dejar los ídolos, como si lo hemos leído en una parte que dice que él siempre le estaba soltando y que tenía que dejar a sus ídolos, ¿sí? Eso es lo que hizo Samuel. Ungió a los dos primeros reyes, quien era Saúl y David, ¿sí? La característica que tenía el profeta Samuel era un hombre fiel, era un hombre humilde y sobre todas las cosas era un hombre de Dios, que buscaba a Dios sobre todas las cosas. A pesar de lo que, si nos ponemos a ver que el mismo pueblo pedía un rey, ahí nos damos cuenta que era un hombre verdaderamente de Dios, porque a pesar de todo lo que pasó, él seguía intercediendo por el pueblo. Nos presenta el profeta Samuel. Era un momento crucial lo que estaba viviendo en este capítulo, ¿sí? El pueblo de Israel dice que ha pedido un rey, como las otras naciones, ¿sí? Rechazando así el gobierno directo de Dios. Aunque Samuel fue un líder justo y fiel, el pueblo mostró rebeldía al querer ser como las demás naciones, ¿sí? Y muchas veces, si nos damos cuenta, también a veces por ahí nos pasa a nosotros, como queremos parecernos. Dice que ellos se querían parecer a otras naciones, pero si lo vemos hoy en la actualidad y en nuestras vidas, muchas veces nosotros nos queremos parecernos de la forma como vive este mundo, ¿sí? Con los placeres de este mundo. Y muchas veces de esa forma nosotros muchas veces perdemos la identidad de Dios cuando queremos vivir como vive este mundo, los placeres de acá. Y cuando pedimos esa identidad que Dios nos da, también llegamos a perder el propósito y vivir a nuestra manera, no como Dios quiere que vivamos. Y entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en este momento, ¿sí? Si verdaderamente nosotros, si estamos siendo rebeldes o si queremos vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos, ¿sí?
Y hay una pregunta que a mí me llevó mucho en este tiempo a preguntarme, ¿sí? Bueno, yo me lo preguntaba a mí mismo cuando yo me la hacía estas taras. ¿Quiero vivir como vive este mundo normal, como viven todos, sin Dios? Porque si nos damos cuenta, este mundo y todos los placeres que hay en él, y les puedo nombrar muchos placeres que hay, y muchas cosas que a nosotros nos gusta que hay en este mundo, ¿sí? Pero si nosotros queremos vivir de acuerdo como vive este mundo, estamos siendo rebeldes en Dios. Entonces es algo para pensar y meditar. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Sí? Si estoy viviendo de acuerdo como Dios quiere que viva, o estoy viviendo de acuerdo a mi manera. Y al mismo tiempo me preguntaba, ¿qué sería yo si yo no lo tuviera a Dios? Siempre me lo pregunto y digo, si hoy me levanto y digo, bueno, quiero vivir a mi manera, yo creo que no podría. Porque no es porque es una costumbre, no es una costumbre, porque muchos por ahí uno lo agarra como una costumbre de decir, bueno, me levanto, oro, leo la palabra y después hago el trabajo, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo me ponía a pensar, creo que si viviría sin Dios, creo que yo no sería nada en este momento. No porque me acostumbré, sino porque creo que lo llevo a Dios tanto en mi vida que creo que sin Él no sería nada. ¿Sigamos? Esta estará da para mucho, que ustedes no quieran creerlo. Hay mucho por seguir, ¿sí? Samuel les recuerda cómo Dios lo había guiado desde Egipto, levantando líderes como Moisés y Aarón. A pesar de las muchas veces que el pueblo se desvió y pecó. ¿Cuántas veces nos pasó de esa forma, de esa manera, no? Dios siempre respondió con misericordia y con arrepentimiento, cuando había un verdadero arrepentimiento. Incluso cuando pidieron un rey, el corazón de Samuel se había entristecido, ¿sí? Pero sin embargo Dios estaba ahí siempre con él. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 12:20, cuando declara su poder. Y después agrega una promesa maravillosa que también está en 1 Samuel 12:22, que nosotros lo habíamos leído. La rebeldía como la de Coraj o la del pueblo que pidió un rey, nace del orgullo, la envidia o el deseo de hacer las cosas a nuestra manera. Cuando comenzamos a leer esta para allá, y desde el primer día que nos tocó leer la parte de Coraj, cuando él se rebeló, me fui a la palabra que significa por ahí rebeldía, ¿sí? Y se me venía a mi mente que siempre la rebeldía pasa por mis pensamientos. Cuando yo soy rebelde, siempre pasa por mis pensamientos. ¿Por qué? Porque mi pensamiento está si yo quiero seguir a Dios o no quiero. Y cuando yo soy rebelde, y yo lo digo por mí, siempre en mi vocabulario va a haber un no. Un no quiero, un no puedo, o no quiero seguir a tal persona, o no quiero hacer esto. Y le pongo muchos justificativos y pero a Dios. Entonces yo al mismo tiempo me preguntaba, Patricia, ¿qué estás haciendo? ¿Estoy haciendo rebelde o no? Y no solamente por ahí pasa por mis pensamientos. Después de mis pensamientos, una rebeldía también incluso es cuando muchas veces no escuchamos a Dios y queremos escuchar otras cosas. O cuando no queremos ver lo que Dios nos quiere dar y queremos ver otras cosas de lo que no están de acuerdo a Dios. Y así lo puedo enumerar muchas otras cosas. Pero lo que más me llevó en esto es la parte de rebeldía. Pero al mismo tiempo veo que la misericordia de Dios siempre está. Y siempre está todos los días. Al abrir mis ojos, ahí me di cuenta que ya la misericordia de Dios está porque ya me dio vida. Porque si nos ponemos a ver, hay muchas otras gentes que no tienen esa oportunidad de abrir sus ojos. Hay gente que directamente, como uno dice, pasa de largo. ¿Por qué? Porque muere y no puede despertarse. Pero sin embargo, en el amor de Dios y en su misericordia, que muchas veces somos infieles a Él, Él siempre nos muestra su amor. Tan solamente el darnos vida. Ahí está el amor de Dios. ¿Sí? Samuel no solo seña
señala el error, sino que motiva al pueblo a no rendirse. Y de esta forma Dios lo está haciendo con vos. Dios te está diciendo: no te rindas, no te alejes, y vuelve a Él con un corazón sincero. Eso nos muestra que aunque hayamos fallado, Dios quiere escribir una nueva historia en nosotros. Todos los días quiere escribir una nueva historia en nuestras vidas. Hoy también enfrentamos formas de rebeldía. Como sociedad nos alejamos de Dios. Queremos hacer lo que no nos parece bien y muchas veces nos resistimos a su voluntad. ¿Cuántas veces nos pasó, no? Pero también como persona lo hacemos cuando no perdonamos, cuando nos quejamos y cuando nos dejamos llevar por el ego o por el miedo, que ese miedo muchas veces nos paraliza y nos detiene. Aún así, Dios no cambia. Su misericordia sigue siendo la misma. Dios sigue siempre llamándonos a volvernos a Él. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos al final, que dice: Dios no rechaza al que se arrepiente. O sea que Dios no te rechaza en el día de hoy. Dice: Dios no rechaza al que se arrepiente. Aunque el mundo esté confundido y dividido, aunque nuestra vida haya pasado por momentos de rebeldía, Dios extiende su mano para levantarnos. Hoy es el tiempo de ser humildes, porque esa es la forma como era Samuel. Samuel era un ser humilde. Moisés también era humilde. Hoy es el tiempo de ser humilde, volver a Él. Volvernos a Él con todo el corazón y creer que Él no ha terminado con nosotros la obra que ya comenzó en nuestras vidas. Amén. Así que esto es lo que yo más o menos quería compartirle. Y siempre me quedó la cita bíblica que dice: servirle a Dios con todo tu corazón. Sé humilde, es lo único que te pide en este día Dios, ser humilde. Y como te decía, si estabas en rebeldía, hoy Dios te está diciendo: aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudarte, para levantarte, para restaurarte. Y sobre todas las cosas, para que tan solamente lo sigas a Él con todo tu corazón y lo puedas servirlo. Servirlo para toda aquella gente que necesita de Dios y que nosotros podamos ser luz para todas las naciones. ¿Sí? Muchas gracias por escuchar.